malo para todos, porque el servicio no se condice con lo que cobran tampoco. Que el servicio no amerita, la verdad, que esté subiendo constantemente. Aquí en Baquedano la agrupación de gente es tremenda, a cualquier hora del día. Horrorosa, pues, ¿cómo va a parecer? Horrorosa, porque puta, los sueldos siguen igual que siempre, tú cachai, y que no suba el pasaje, yo encuentro el servicio horrible igual, entonces el servicio malísimo. Es algo que ya no estamos de acuerdo, yo creo que muchos los ciudadanos. Vemos la calidad del transporte, sabemos que va a mejorar, pero sin embargo aún nos siguen subiendo los pasajes, o sea, todos usamos la mayoría del Transantiago. Bien, pues retomamos un poco lo que estábamos comentando al inicio del programa, el alza comunicada vía diario oficial, bastante escondida, lo decíamos ya, de 20 pesos a partir de las 0 horas de este sábado. Eso es lo que es el como el hecho político, ¿no? O porque el alza misma, ¿desde qué perspectiva se puede juzgar? La técnica, por así decirlo. Claro, ahí hay una discusión bastante interesante. Lo último relevante en esta materia se conoció hace unas semanas cuando la División Contable de la Contraloría General de la República hizo un cálculo estimativo entre el año 2003 y el 2016. Es decir, incluye el diseño y gran parte del funcionamiento del Transantiago. El Transantiago va a cumplir ya 12 años. Sí. 12 años. Y ese cálculo lleva a que el Estado ha invertido 5,4 billones de pesos en este sistema. Pero eso es la cagada en general. Claro. Ahora, sí, bien dicho. Ahora, mi pregunta más específica es, cuando sube 20 pesos ahora, nosotros intuimos de que no es para enriquecer los bolsillos de nadie, sino para financiar un sistema de sí, financiación. pero ¿cuáles son las razones técnicas? En febrero, yo creo que son distintas ahora que en febrero. Lo vamos a conversar luego con el presidente del comité de expertos. En febrero era porque el presupuesto y el subsidio que se le entrega a los operadores del Transantiago no alcanzó a cubrir el alza de costos y la baja de ingresos. Aquí hay una razón bien específica. Lo que sí, la plata sale de los mismos bolsillos. No de los mismos en general, pero estamos hablando de los ciudadanos. O sea, tanto el subsidio son impuestos de todos los chilenos, por lo tanto ahí hay plata de todos los chilenos invirtiendo o pagándole, más bien dicho, a empresas de la capital. Incluso los que no lo usan, que esa es la gracia, que es un subsidio. Claro, no lo usan en regiones, por ejemplo, que tienen que pagar plata en impuestos para pagar subsidios. Además, sí. Y como no alcanza a cubrir los costos para el funcionamiento, para que no quiebren, tienen que subir los pasajes. Ahora, entiendo que en esta oportunidad lo vamos a conocer, supongo que habrá incidido más el factor alza del petróleo, lo que está incidiendo también en el precio de las bencinas. Lo que es razonable. O sea, todo golpea al bolsillo del ciudadano, en definitiva. Pero si yo te escucho toda esa explicación, yo digo, bueno, entonces muerdo el polvo, pateo la perra, pero entiendo que tiene que ser soportado por los usuarios. O me frustro, pero lo acepto, ¿no? ¿Cuál es la razón técnica que me convence a mí de que esto es necesario y no salga esa plata de otra porque habría que financiar otras áreas para financiar el Transantiago? Sí. No, si no hay salida. Yo creo que ese ahí, es el punto. claro, hay varios cuestionamientos. Uno tiene que ver con la manera de plantear el tema del transporte desde sus inicios y lo que ha sido discusión eterna de lo que implica en términos del financiamiento. Porque aquí siempre existe la queja de las otras regiones que dicen, o sea, la cantidad de plata que se destina a la región metropolitana y al Transantiago en particular versus lo que ocurre con el transporte público en otras ciudades es una diferencia abismante. Y yo creo que tienen un punto. Y hay un punto, es cierto. Podemos decir, bueno, acá se concentra la mayor cantidad de población del país, pero de todas maneras, veía, por ejemplo, recién un Twitter del alcalde Charp que decía, en vez de ayudarnos a nosotros a mantener un transporte limpio y que es significativo para la ciudad de Valparaíso como el trole, la plata se sigue yendo siempre a este saco roto, porque esa es la impresión que queda, ¿no? Que es un saco roto. Y además, yo creo que pese a todo, porque sería desconocer que ha habido mejoras desde el inicio del Transantiago y que efectivamente se han tratado de arreglar ciertas cosas, todavía existe una sensación en parte de los pasajeros de Transantiago de que el transporte no es lo suficientemente bueno como para terminar pagando lo que se paga. Esa es una percepción. También tengan un punto. Y por último, y otro punto que me parece relevante en un día como hoy, que tiene que ver con las condiciones
de los trabajadores de Transantiago. ¿Y por qué lo quiero vincular con eso? Porque hoy día un chofer de Transantiago murió aplastado por el bus después de que bajó a orinar en un lugar donde no había baño, porque no tienen las condiciones mínimas para trabajar. El bus, por razones que obviamente se tienen que investigar, avanzó y terminó aplastándolo. Y el conductor murió. Entonces, nuevamente surge otro tema que tiene que ver con las malas condiciones que supuestamente iban a arreglarse con la llegada del Transantiago, que se iban a garantizar ciertas cosas básicas, como tener un lugar donde descansar, donde ir al baño, en fin. Y eso es un tema que todavía está pendiente, al menos en algunas de las empresas que tienen la licitación del Transantiago. Sí. Yo siento que es complejo como articularlo política e ideológicamente, porque aquí las líneas están cruzadas. Podría Sharp y Chaguán mañana estar diciendo, Chaguán se está subiendo fotos en los troles diciendo un poco lo mismo de Sharp. Aquí están privilegiando a Santiago. La pregunta es si es fácil identificar líneas políticas o ideológicas ahí, es muy difícil. Pero hay. Como el cagazo es común. Pero hay. ¿Cuáles son? Eso me gustaría. Por ejemplo, esto ha cruzado todos los gobiernos. O sea, cruzó el primer gobierno Piñera y lo está afectando en este gobierno. Allá hay un tema. Lo otro, ¿por qué? Y hay una incertidumbre. ¿Por qué no se le ha puesto, como dicen los políticos, el cascabel al gato? ¿Por qué no se ha corregido antes el sistema si las deficiencias estaban detectadas? Ya, pero ese defecto es común. Pero espera. En los dos gobiernos. Sí, ¿no? pero hay un trasfondo de sospecha de por qué no se ha, por ejemplo, corregido el sistema antes. Ya. Bueno, primero hay contratos vigentes. Exacto. O sea, hay que meter plata para corregirlo en definitiva. Pero muchas de estas empresas, no sé, comenzaron o se pensaba que iban a ser investigadas también por el tema de financiamiento. Al final nunca pasó. Pero hay que ver los directorios, en fin, hay una serie de cosas que tienen que ver evidentemente con la política. Ahora, lo que sí es concreto... No creo que no tenga que ver con la política. Lo que creo es que es difícil decir que es un tema de derecha o izquierda o a quién le conviene más. Porque es un tema estructural. Porque el cagazo es común. Exacto, y lo han asumido Lago, todo. Bachelet, Piñera... Todos han tratado de hacer... Pero ha habido falta de decisiones y decisiones también que... recordemos que se suspendió el gobierno de entradita, suspendió la nueva licitación, la nueva fase de licitación. El Tribunal de Avalía y Competencia también había frenado el proceso porque evidentemente detectó que no había precisamente una igualdad en las condiciones de competencia. ¿A qué me refiero con esto? Sí. Las empresas dominantes, las más grandes, qué sé yo, tienen terminales ya listos. Entonces, una empresa nueva, con buses más chicos, más eficientes, más ecológicos, no iba a poder competir en ese sentido porque no hay terminales. Entonces, una de las cosas que podría haber hecho el Estado es colocar terminales precisamente estatales para que todas las empresas compitieran en igualdad de condiciones. Por ejemplo, lo mismo podría haber hecho con los terminales de buses interurbanos, alejados de las zonas traumáticas de Santiago. Pero en el fondo, la cuestión matemática, que ya sabemos de dónde sale la plata. ¿Y por qué sube? Ya explicamos un poco. Los costos han sido crecientes y los ingresos decrecientes por la evasión, que si bien se ha frenado, pero siguen bajando los ingresos. ¿Por qué? Porque hay baja en la demanda. En 10 años se perdió 1/3 de los pasajeros del Transantiago. ¿Y a dónde se puede hacer? Al auto, al nueva línea de metro, Metrotren, y a la bicicleta también, menor grado, pero sí es efectivo. Ya. Entonces ahí hay un diagnóstico estructural que ningún gobierno ha sido capaz de hasta ahora, porque viene ahora la nueva licitación y esperemos que se corrijan. No solamente, el presidente renovó la flota, pero sí, mira, no solamente hay nueva licitación, lo que ha presentado este gobierno, recordemos que el presidente Piñera dijo que iba a terminar con el Transantiago. Y de hecho, hace 2 días o ayer, no recuerdo exactamente, se presenta este plan de transportes tercer milenio, con nuevos buses, una flota Euro 6, muy moderno, con Wi-Fi, en fin. Ahora es un primer grupo de buses, pero en el fondo se quiere dar una señal importante desde el punto de vista político de que se acaba el Transantiago. Y eso es un desafío bien grande, porque se carga con esta mochila gigante del Transantiago asociado a un mal servicio de transporte, y cambiando el nombre uno podría ahí tratar de aprovechar, ¿no? Que efectivamente se pone fin a ese pasado oscuro, pero también va a estar la presión de si efectivamente eso es más allá de un cambio estético respecto al nombre y un par de buses. Sí, y que ahí lo interesante es que en ese ejemplo que tú pones, yo podría ver si efectivamente que hay una línea ideológica divisoria, porque si ese nuevo sistema
va finalmente a descansar en que el individuo pasajero pague y sea un sistema proporcionado por privados, entiendo una clave ideológica del sistema. En cambio, si tú me decís que va a ser un sistema completamente estatal, un sistema, por ejemplo, el diputado Giorgio Jackson propuso que el pasaje fuera gratis a partir de un estudio que hizo un ingeniero en transporte, imagino, chileno, sobre el caso de Tallinn, la capital de Estonia. Bueno, de este porte es chico el espacio. Pero ahí tenéis una idea, por ejemplo, Frey, si no me equivoco, Frey Ruiz-Tagle, cuando apareció el Transantiago, ¿te acordáis que propuso como nacionalizarlo, por así decirlo, estatizarlo? Eso sería interesante. Claro, lo que dicen... El Frente Amplio yo creo que me imagino que iría por ese lado una discusión que se abra sobre el transporte ya desde la perspectiva estructural. Lo que dicen quienes defienden en el fondo el sistema o el modelo es que todos los sistemas de transporte en el mundo que son los más eficientes o lo que uno podría decir el objetivo que podríamos tener nosotros son subvencionados por el Estado. Ya. Que si no, no funciona. De hecho, bueno, acá también. La pregunta es cuánto. Por eso, el tema es cuánto. Y el tema es que no solamente está el problema, porque uno de los problemas que se menciona siempre, lo decía Gerson, es el de los altos niveles de evasión que existe. Pero si uno va a las cifras, no es tan significativo en relación al gran saco de plata que requiere. O sea, podría terminarse la evasión y aún así el Estado tiene que financiarlo. Sí, pero además hay otros temas súper técnicos que tienen que ver precisamente con el mal funcionamiento, porque las empresas hoy día se pueden dar el lujo de funcionar mal y la financian igual. Exacto. Y es lo que está pasando. O sea, si no hay subsidio y aumento de las tarifas, las empresas quiebran. Sí. No se puede permitir eso no va a ocurrir. Entonces vamos metiéndole plata a lo que decía Andrea, un saco roto. Y esto significa que las empresas, y lo dicen los expertos, tienen un poder extorsivo sobre el sistema, porque además están acreditados y están amparados en los contratos, evidentemente. Entonces el tema está ahí, en cómo modificar la estructura, la infraestructura, los contratos para que esto funcione relativamente o mucho mejor. Porque, insisto, son malos operadores. Y cuando digo malos operadores no significa que sean malos operadores solamente porque los empresarios sean maquiavélicos o malos, porque además el sistema se ideó de una manera deficiente. Sí, porque somos Chile también, po. A veces nosotros... Pero recordemos, mira, ya que de la región viene para acá de repente y viene cómo funcionan las cosas acá y dice, pues aquí funcionan la raja. Lo que pasa es que nosotros somos los que vivimos con las cosas... Nosotros tenemos nuestras expectativas arriba, somos OSD, pero no nos olvidemos que somos los últimos de la tabla de la OSD. Sí. Así como colgando. Entramos a primera división, pero somos un equipo ascensor. Raspándose. Yo sé que muchas veces nos gusta compararnos con estándares nórdicos, por así decirlo, pero mi impresión es que a veces somos más duros con nosotros de lo que parece. Sí, ¿no? pero claro, lo que pasa es que, no sé, claro, alguien viene extranjero, seguramente no es usuario habitual en las horas punta o el invierno, o no ha visto las cosas que uno ve habitualmente, sí, y además cómo presiona el Transantiago, el mal funcionamiento a las estaciones del metro, estresó el metro, y la gente escapando del Transantiago y del metro se empezó a comprar más autos, había más congestión, en fin, se ha ido corrigiendo de a poco, pero queda mucho. Los principales problemas a esta altura ya estaban detectados, entonces la licitación se supone que iba a corregir los grandes problemas, más operadores, buses más chicos, más modernos, pero faltó competencia, se paró, porque efectivamente había otro elemento, por ejemplo el tema de los terminales. Entonces eso le da, por ejemplo, todavía entiendo que se sigue cobrando por kilómetro recorrido y no por pasajero, entonces a la empresa le da lo mismo, po. Le da lo mismo al pasajero. No está pensado en el pasajero, está pensado en la empresa. Claro, ¿Te acuerdas cuando empezó con Sonda? ¿Cómo falló Sonda? Porque ahí se hizo el cambio de las micro amarillas, que en el fondo decían, no, el problema es que como se cobra por pasajero, las micros andan en una verdadera carrera a la casa de los pasajeros y hay unas competencias y andan corriendo, entonces vamos a eliminar eso y vamos a asegurarles una base que tiene que ver con lo que tú dices, por el kilómetro recorrido. Pero aquí hay un tema que tiene que ver con los contratos, con las empresas que tienen el Transantiago, porque hay algunas, como por ejemplo Alsacia, que no llegan ni al 80% de cumplimiento de las exigencias que se le hacen. De hecho, el alcalde de Renca hizo una especie de campaña hace un par de días, decirle a los vecinos, por favor, muestren a través de redes sociales imágenes de lo indigno de los buses en lo que la gente tiene que andar. Porque es la única manera de presionar para que ciertas empresas se hagan cargo. Y coincidentemente siempre son las mismas. Están bien identificadas en relación a problemas de cumplimiento, de lo que decía, el tema laboral, de las exigencias. Perdón por ponerme cínico. ¿Es lo que hay o hay que sacarla y vienen otras mejores? Bueno, es que ese es el gran tema ahora, ¿no? Que compitan con nuevas bases.
con base, digamos, que garanticen competencia, porque, por ejemplo, en la postulación anterior, las empresas grandes no se toparon, estaba repartido el mercado. Claro. Y los operadores chicos que estaban interesados dijo, pues aquí no puedo entrar, pues. No puedo entrar porque no tengo dónde estacionarme. No tengo, las grandes empresas ya están más o menos ubicadas, ya tienen un servicio, ya tienen mucho a su favor. Y más encima, las multas que se les aplican no significan nada. No hay castigo al mal funcionamiento, al contrario, funciono mal y me pagan bien. O sea, está todo dado. Sería entonces afinar esos contratos. Claro, y es lo que se supone se había corregido. Tribunal de la Libre Competencia intervino, principios de año, volvieron a correr las bases y el gobierno con la ministra Hood pararon nuevamente las licitaciones para corregir otros elementos y ahora estamos esperando. Pero claro, o sea, debería seguir subiendo igual. El valor del Claro, pasaje no, probablemente. O sea, si sigue el petróleo subiendo, claro. Porque es va a tener la un mezcla impacto. dólar-petróleo. Eso es, de acuerdo a la información que se ha entregado, el factor fundamental. Complejo escenario además para cada ministro de transporte. No hay ningún ministro de transporte que pueda lucirse en No, este cargo porque Cortázar, ¿te acuerdas que cuando asumió el tema tuvo que reconocer yunque. que no pudo? ¿Ah? Porque recibió un yunque, pues, de Claro, entrada, exactamente. ¿cachai? La gente identifica con el Transantiago. Bueno, y está la eterna discusión de el diseño y la implementación. Entonces, era un sistema que estaba huérfano, no tenía ni padre, Lagos, ni madre, Bachelet. Claro.